Muy bien. Vamos a ver el capítulo 4 de Hechos. Entonces, les voy a pedir que abran sus Biblias ahí. Y una vez que estemos ahí, vamos a ponernos en las manos del Señor. ¿Les parece bien? Señor y Padre, en el nombre precioso de Cristo, Señor, hoy queremos dedicar este tiempo a ti, Señor, una vez más. Te pedimos que el tiempo aquí, Señor, sea aprovechable, sea aprovechado por nosotros, Señor, que tu palabra venga al corazón de nosotros, a nuestra mente, como un bálsamo, Señor, como una instrucción clara de parte tuya acerca de las cosas, Señor, que tú has planeado para tu iglesia. Te bendecimos, Señor, y estamos abiertos a lo que tu Espíritu quiera mostrarnos en esta noche. Te pedimos que nuestro corazón, Señor, nos ayudes a abrirlo totalmente, Señor, para recibir de ti lo que tú tengas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien. Déjenme quitar este bicho. Ahora sí. Dice entonces, bueno, pero nada más un pequeño repaso. ¿Se acuerdan en qué fue el último acontecimiento que narraba o que narra el libro de los Hechos que estuvimos viendo la semana pasada? El acontecimiento de cómo el cojo que estaba ahí sentado a la puerta, la hermosa, en el templo, fue sanado. Y cómo de ahí se suscitó un momento muy especial que Pedro supo bien aprovechar y compartir acerca de por qué y en el nombre de quién ese cojo se había sanado. ¿Y se acuerdan dónde estaban entonces? ¿Dónde sucedió todo esto? Ya lo dijimos. En el templo. Básicamente cerca del pórtico de Salomón, que es uno de los pórticos más grandes, donde más gente cabía. Y de hecho ahorita vamos a ver algunos datos interesantes. Muy bien, entonces lo que vamos a ver ahorita es un poquito continuación de ello. Y decíamos la semana pasada cómo yo usaba una palabra que no es bíblica, obviamente, pero que sí nos da una idea muy clara de cómo Dios usa algunas circunstancias que Él prepara para aprovecharlas en sus propósitos. Yo hablaba de la logística de Dios, de cómo Dios, un evento que pudiera parecer un tanto cuanto intrascendente o particular para una persona, pero cómo ese mismo evento se tradujo en una circunstancia bastante gloriosa, y cómo el Señor fue moviendo las cosas para, insisto, sus propósitos. Muy bien, dice entonces el versículo 1 del capítulo 4: hablando ellos al pueblo, se está hablando de los discípulos, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Muy bien, aquí vemos algunas cosas. Punto número 1: ¿por qué fue la guardia y los soldados y todo fueron contra los discípulos? Porque vieron que estaban alborotando a la gente. Estaban alborotando a la gente, pero era una reunión pacífica, como dirían nuestros buenos políticos. No había alboroto, le estaban compartiendo, pero estaban todos juntos, sí, pero no había alboroto. Pero fue más que nada por instancia de los fariseos y los saduceos. A ver, ahí tenemos una pista. Fue a instancia de algunos líderes religiosos. Porque los saduceos no creían en la... Ese es un punto. Los saduceos, fíjense cómo dice aquí, es importante entender esto. Dicen que junto con el jefe de la guardia, fueron los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, que estaban, bueno, no que estaban, sino resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces ahí tenemos un punto. Los saduceos, como secta, no creían en la resurrección. Esto es un punto importante. Y por eso es que obviamente se levantan contra los apóstoles, porque ¿de qué estaban hablando ellos? Justamente de la resurrección. Entonces, insisto, ese es un punto. Pero hay otro punto importante aquí. Fíjense bien, ¿en dónde estaban ellos enseñando? En el templo. Y se les ocurre enseñar en el templo algo que va en contra de la doctrina de los que dirigían el templo.
Entonces es como si dijéramos que viene aquí alguien y se para aquí al frente y empieza a enseñar metafísica, por ejemplo. ¿Qué haríamos? Pues igual lo agarramos, entonces lo sacamos, ¿no? Vamos afuera. Sí, bueno, era más o menos una situación así. Desde el punto de vista de los sacerdotes, lo que los apóstoles estaban enseñando era una doctrina totalmente aberrante, porque estaban quitándole, para ellos, o sea, para los sacerdotes, le estaban quitando a Dios la gloria y se la estaban atribuyendo a un hombre. Entonces obviamente se rompía los esquemas de los sacerdotes. Luego dice el versículo 3: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra y creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Imagínense, por eso les digo, ese pórtico de Salomón era uno de los lugares más amplios en el templo. Había mucha gente, y de toda esta gente, más o menos 5,000. Cuando habla de varones, hay dos interpretaciones en esta palabra. No es como, por ejemplo, en el caso, ¿se acuerdan ustedes de la alimentación de los 5,000? Que ahí se habla de 5,000 varones, y ahí la palabra sí es varón, sexo masculino. Pero en este caso, la palabra puede traducirse como personas, o sea, personas común y corriente. Pueden ser hombres o mujeres. ¿Estamos? Entonces, pero de todas maneras eran un montón. No quiere decir que nada más varones. Sí, se refería a personas. Acuérdense otra cosa importante. En el templo, las mujeres estaban restringidas hasta ciertos límites. Pero en los atrios del templo, o sea, dentro del pórtico de Salomón, por ejemplo, ellos podían entrar perfectamente, las mujeres. Entonces ahí había mujeres también. Seguramente también había niños, porque era el acceso general. Entonces, insisto, esta palabra ahí se refiere a 5,000 personas. Y son muchos. Son muchas personas. Y con un solo mensaje de parte de Pedro. Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén. Observen, cuando hablaba yo de la logística y del impacto que Dios hace, observen lo que ocasionó aquí. Se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, se reunió ahí la crema innata del poder político y religioso que habitaba en Jerusalén. Hay unos nombres ahí que son Juan y Alejandro, de quienes no sabemos absolutamente nada, simplemente es el único lugar donde se mencionan, no hay referencias de ellos. Pero insisto, estaban tanto los gobernantes de Jerusalén como, o sea, la parte política y la parte religiosa. ¿Y por qué se reunieron? Para juzgar este caso, para ver qué hacían con esta situación que se le estaba poniendo enfrente. Dice el versículo 7: y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se los interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aquí hay cosas importantes. Pregunta número 1: ¿en qué sentido iba la pregunta de los sacerdotes o de los líderes que estaban reunidos ahí? La pregunta concreta es: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Fíjense bien, hago notorio, y de hecho no lo hago yo, Lucas lo hace notorio. ¿Quiénes se estaban reuniendo para juzgar ese caso? Las máximas autoridades, insisto, tanto religiosas como civiles. Importante, ¿sí? No es nada más un asunto
religioso. No era nada más el Sanedrín, sino también estaban los gobernantes civiles. Ahora bien, la pregunta es, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Por qué esa pregunta? La otra vez la pregunta, analícenla bien. ¿En el nombre de quién o con qué autoridad hacéis esto? Para decir que estaban blasfemando, ¿no? ¿Estaban blasfemando? Yo imagino que a lo mejor para acusarlo de que estaban blasfemando. Ok, vamos a ver. No va por ahí, ¿eh? Importante. Importante, otra vez. Por eso distingue Lucas. ¿Quiénes estaban reunidos? Esto es importante. Y la pregunta va en ese sentido, o sea, ¿hay alguien superior a los que estamos aquí ahorita en este momento que en quien hayan hecho esto? Y observen, no estaban ellos buscando una respuesta de tipo espiritual, sino más bien de tipo, ¿quién está arriba de nosotros? Ahora, ¿con qué le sale Pedro en la respuesta? Hay dos cosas interesantes ahí, por lo menos dos cosas interesantes. Una habla de sufrimiento y habla de que ellos lo crucificaron, que ahí estaba Anás Y Caifás. Así es. Entonces, aquí primero, veamos otra vez. Primero, Pedro, ¿con qué características se para ahí y habla? Lleno del Espíritu Santo. Es importantísimo, importantísimo. Si nosotros, mis amados, menospreciamos o no valoramos el estar constantemente llenos del Espíritu Santo, poco podemos hacer para el Señor. Es importante que lo consideremos, ¿de acuerdo? Ahora bien, déjenme hacernos una pregunta aquí. ¿Cómo se da esta llenura del Espíritu Santo? Comunión con Dios. Sencillo. ¿Sí? Pablo más adelante, cuando lleguemos con Pablo, vamos a ir comparando lo que él vive y lo que narra este libro de los Hechos con lo que él enseña posteriormente en las cartas que escribe. Y vamos a ir haciendo ahí una concatenación, pero Pablo habla acerca de esto de la llenura del Espíritu Santo y da instrucciones muy precisas acerca de cómo hacerlo, de manera muy práctica. Muy bien, eso lo veremos después. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo. Otra vez, observen las palabras. Gobernantes del pueblo, o sea, las autoridades, y ancianos de Israel. Autoridades civiles y religiosas. Y Pedro aquí aprovecha una oportunidad de lujo. Como cuando empezamos a platicar con la gente y de repente la gente toca algo acerca de algún tema, digamos, espiritual. Creo que ahí se nos abren oportunidades, así las puertas de par en par, para testificar acerca de Jesucristo. Y Pedro fue lo que hizo. Y es más de lo religioso, puesto que ahora se nos cuestiona o se nos pregunta al respecto, acerca del beneficio de hecho a un hombre que incluso estaba enfermo, y de cómo fue sanado, sea notorio a todos vosotros, autoridades, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¡pum!, se va directito, sin temor alguno, y como dicen por ahí, duro y a la cabeza. ¿Y por qué decimos que a la cabeza? Ahí les va. A quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos. O sea, hay dos cosas ahí contrastantes. Ahí estaban Caifás y estaba Anás. ¿Qué tienen que ver estos dos con respecto a esto de que lo crucificaron? ¿Se acuerdan? Ellos eran los que incitaron y hicieron el complot para prender y matar a Jesús, ¿sí? De hecho, ellos se cuestionaban cuando Jesús era recibido por todo el pueblo, ¿qué vamos a hacer con este? Definitivamente necesitamos aniquilarlo. Ahora bien, a quien vosotros crucificasteis, y ¿se acuerdan del mensaje que había dado al pueblo ahí en el pórtico de Salomón? Que era igual, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucita. Por él
o sea, por Jesucristo, este hombre está en vuestra presencia sano. Versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién había dicho esto antes? Salmo número 118, ahí se menciona. Pero nada más, ¿quién había dicho esto antes? Jesús. Jesús mismo, increpando justamente a los líderes religiosos, él les refiere este mismo salmo. Y aquí Pedro, observen, es muy directo, insisto, y se va directamente a la cabeza de ellos, donde dice, ustedes los edificadores han desechado la piedra, la cabeza del ángulo, o sea, se refiere a la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta frase, este dicho, obviamente es súper poderoso, y de hecho es el fundamento de la fe en Jesucristo. Ahora bien, es importante hacer notar, Pedro está aquí describiendo de quién es la salvación, o en nombre de quién es la salvación, de Jesucristo. Y él plantea muy enfáticamente que no hay otro. No hay otro. ¿Cómo les habrá caído esto a esos líderes religiosos que creían que tenían todo bajo control, tanto en el aspecto civil como en el aspecto religioso? Es un golpe tremendo. Es un golpe tremendo porque toda su estructura, imagínense, toda su estructura, toda su cultura, ¿cómo? Se les derrumba. Les mueven desde abajo y se les derrumba absolutamente todo. Y hay otra cosa aquí. Normalmente este tipo de reuniones estaban expuestas a que gente del pueblo también estuviese presente. Entonces, imagínense el impacto de los gobernantes cuando un hombre sin letras, inculto, les dice estas cosas. Insisto, y con esto derrumba toda la estructura religiosa. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y observen esto, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Este puro versículo será como para una predicación de domingo. Nada más este versículo, en el sentido de, se me ocurre una pregunta aquí. ¿A nosotros se nos puede reconocer porque hemos estado con Jesús? Porque somos de Jesús. O sea, la gente nos podría identificar que somos de Jesús. Pero hay una pregunta interesante, insisto, como para un buen domingo podríamos muy bien meditar en ello. E insisto, es muy interesante esta parte. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Otra vez, tienen ahí la evidencia de lo que Dios había hecho. Yo no sé si este hombre los esperó afuera de la cárcel y cuando lo sacaron se les pegó, yo no sé qué pasó, pero el caso es que ahí estaba, era la evidencia viva de lo que había sucedido el día anterior, y él estaba totalmente sano. Y obviamente esto le cerró la boca a los gobernantes. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. No tenían ninguna herramienta para ir en contra de lo que ellos estaban diciendo. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Dos cosas importantes. ¿Qué es lo que les interesaba realmente a estos gobernantes y a estos líderes? ¿Su qué?
Su reputación, ¿qué más? No perder el poder. No perder el poder, obviamente el control. La doctrina de Jesús, ¿no? Sí, obviamente parar la doctrina de Jesús. Y que no se diseminara todo la enseñanza. Pero ¿por qué no que no se diseminara esta enseñanza? O pierden poder. Porque a ellos en lo personal no les convenía. Si ustedes se fijan, la pura doctrina de Jesús rompe todo el cuadro del poder que ostentaba en ese momento este grupo de gente. Todo el cuadro. Totalmente les quitaban todo absolutamente. Y la otra cosa importante es que ¿a qué recurrieron? A las amenazas. Ya no hablen porque así les va a ir. Miren, esto sigue siendo presente, ¿eh? Sobornos, amenazas. Cuando dices algo de alguien y lo difamas, pues chantajes, no sé si quepa chantajes, pero por lo menos sí, el quemar a la gente, el amenazarlos, ¿sabes qué? Y pierdes absolutamente todos tus privilegios. Quiero que observen esto. Aquí a ellos no les impusieron ningún castigo, por una sola razón. ¿Cuál? Miedo. Ahí les va. Vamos a seguir leyendo aquí rápido. Amenazómosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, fíjense que fue toda su discusión, ¿eh? Bueno, no se dice aquí si hubo algo más, pero las conclusiones fueron esas. Hay que pararlos y hay que amenazarlos. Llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Conste que les están hablando a los representantes de Dios en la tierra acerca de ser transparentes delante de Dios. Hay mucha gente a la que no le gusta, así como a ellos no les gustó. Porque cuando se habla de hacer las cosas correctas de Dios, si yo me digo representante de Dios o mediador de Dios, o no sé los conceptos que uno quiera, y que desgraciadamente están muy diseminados por ahí. Yo soy el ungido, soy el escogido, soy el mero mero de parte de Dios. Entonces, ¿cómo me puedes venir a mí a confrontar con la verdad de Dios? Y aquí los apóstoles, con esta sola declaración, oye, ¿qué es mejor, obedecer a Dios o a los hombres? Porque por muy representante que seas de Dios, eres un hombre. Pero Dios está dando instrucción precisa, y dio instrucción precisa acerca de diseminar el nombre de Jesús. ¿En dónde? Por todos lados. ¿Estamos? Versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, no porque no tuvieran ganas, sino porque no encontraron cómo castigarlos, y sobre todo por una sencilla razón: por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Imagínense que les hubieran dicho, en ese momento, insisto, en esa reunión particular, como decíamos, donde estaba expuesta al público, que les hubieran dicho, bueno, pero por lo que hicieron van a recibir 30 latigazos, o no sé, o una multa de 10 salarios mínimos. ¿Cómo se hubiera puesto el pueblo? Y como buenos políticos, calmaron al pueblo, o más bien no incitaron al pueblo, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces, otra vez, hasta aquí llega un solo evento, un solo milagro, donde es bien aprovechado bajo la dirección del Espíritu Santo. Primero, 5,000 personas escuchan el mensaje de Jesucristo
y creen en Jesucristo. Y por otro lado, el mismo Sanedrín es confrontado con la verdad de Jesús y expuesto a la verdad de Dios delante, observen esto, delante del pueblo. Delante del pueblo. ¿Por qué es importante esto? Porque el pueblo, que fue el que incitó también, y por eso Pedro se los echó en cara en el capítulo anterior, incitaron a crucifícale, crucifícale, crucifícale. Este mismo pueblo es el que ahora estaba viendo que ese Jesús que ellos pidieron crucificar había sanado a este hombre. Pablo ya estaba en Sanedrín. Seguramente sí, por la contemporaneidad sí. Entonces, no se menciona aquí todavía, pero posteriormente y no mucho tiempo después es que Pablo aparece ya en escena, pero seguramente estaba aquí. Todavía era estudiante, ¿no? Porque cuando apedrean a Esteban, él no podía apedrear a la gente, No, él estaba dirigiendo. Él estaba dirigiendo. Y le entregan a él las ropas precisamente como jefe de esa partida, déjenme ponerlo así, que dirigió esa batida contra Esteban. Entonces él se le entrega la ropa justamente como responsable de ello. Entonces ya tenía autoridad en la muerte de Esteban. Entonces por eso insisto, la pregunta es muy válida. Seguramente Pablo ya andaba por aquí metido. No se menciona todavía. De hecho es entendible, a ver, póngame atención tantito. Es entendible que no se mencione aquí, porque seguramente Pablo todavía no figuraba, pues. Aunque seguramente era miembro del Sanedrín, como él mismo lo declara posteriormente en sus cartas, no había hecho todavía nada importante. ¿Cómo empieza a distinguirse Pablo? Lleno de celo de Dios, empieza él a pedir por iniciativa propia cartas a las autoridades para perseguir. Y si bien es cierto que seguramente era un hombre joven, justamente en el evento de Esteban se menciona un joven llamado Saulo, y empieza a partir de ahí a distinguirse ya. ¿Ok? Versículo 23. Aquí, mis amados, quiero pedirles que pongan mucha atención, porque lo que viene aquí en adelante, miren, he rogado a Dios, y no por eso quiero influenciarlos, pero yo espero de veras que esto, que vamos a ver más adelante, lo asumamos para nosotros. En lo personal, cada uno de nosotros, por la importancia que tiene aún para nuestro tiempo. Vamos a ver de qué se trata. Versículo 23. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, o sea, todos los demás, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, fíjense cuál es la primera reacción. La primera reacción que tienen entonces los discípulos que escuchan lo que les había pasado a Juan y a Pedro, ¿cuál fue su primera reacción? Se pusieron a orar, ¿sí? A orar. ¿Por qué su primera reacción es voltearse hacia Dios? ¿De qué se dan cuenta con lo que Pedro y Juan les estaban contando? De que a partir de ese momento habían prácticamente declarado la guerra, déjenme usar la expresión, a las autoridades civiles y eclesiásticas. Y conociendo ellos a esas autoridades, sabían que lo que venía después no iba a ser cosa fácil. Entonces, bajo esas circunstancias, a lo primero que ellos tienen a su alcance es recurrir a Dios. Y si bien es cierto que eran noticias de gozo, de gloria, lo que Pedro y Juan estaban comunicándoles, también dejaba, insisto, ver todo lo que se podía venir y que de hecho posteriormente vino. Entonces, y ellos, habiéndolo oído,
alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué le están dando a Dios con esto? Están reconociendo la soberanía de Dios. Observen que no le dijeron: Señor, te glorificamos por lo que pasó, ni le dieron gracias. Insisto, lo que viene a ellos es una conciencia plena de a lo que se van a enfrentar, y no era cosa fácil. Por favor, entendamos esto, ubiquémonos en el momento histórico de ellos. Ellos eran una minoría todavía, y al decirles, insisto, a los apóstoles estas cosas, su primer recurso y único era Dios. Y entonces ellos empiezan reconociendo primero la soberanía de Dios, sabiendo y confiando que ese Señor soberano tiene absolutamente todo bajo su control. Importante eso, mis amados, que lo tengamos siempre en el corazón. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Observen, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Se fijan cómo entendieron exactamente lo que estaba sucediendo? ¿Sí? No era de: ay, qué bueno que se sanó el cojo, qué bueno que se convirtieron 5,000 personas, qué bueno que le dieron en la torre a sus ideas a los líderes religiosos. A lo mejor eran noticias de gozo, pero la realidad es que por el nombre de Jesús se inquietaron. Y no nada más se inquietaron y tuvieron que recurrir a Dios. Por favor, observen la convicción de ellos. Porque lo de menos es que: ay, chispas, esto se va a poner difícil, aquí les dejo las cositas y yo me voy a mi casita. Y ahí se ven. Si saben contar, no cuenten conmigo. Pero ellos conocían a Jesús. Ellos oyeron a Jesús. Muchos de ellos, bueno, aquí ya no nos dice si eran nada más los que estuvieron como discípulos directos de Jesús, o ya había quizá algunos, ¿por qué no?, de esos primeros 3,000. Dice simplemente que se fueron con los suyos, con los que ya habían creído. No nos dice qué tipo de gente, o sea, no nos da más detalle, pero lo que sí podemos estar seguros es que el común denominador de esos suyos era la fe en Jesucristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Entonces ellos son testigos de esa profecía, porque ¿a quién representaba Herodes? Herodes había sido puesto judío, representantes civiles, eclesiásticos y el pueblo. O sea, todo mundo contra Jesús. ¿Sí? Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, esa reunión, esa confabulación, ¿fue casualidad? No. O sea, Dios la había planeado. Es importante entender eso también, mis amados, porque uno podría decir: bueno, es que Dios está jugando y Él ya lo tenía todo diseñado y simplemente acomodó ya a las gentes, se acomodó el momento histórico y armó este relajito. Sin embargo, es importante entender, lo hemos dicho en muchas ocasiones, el plan de Dios para nosotros es eterno y de repente rebasa nuestros conceptos y nuestro entendimiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué Dios, por su anticipado consejo, por su anticipada planeación, había determinado que todo el mundo se uniera contra Cristo? Por lo menos todo el mundo ahí representado. ¿Por qué? Justamente porque a partir de ahí el Evangelio se disemina hacia todas las naciones de la tierra.
Cumpliéndose con eso, otra profecía que estaba aún anterior a lo que estamos leyendo en este momento. ¿Estamos? Y todo hilvanado perfectamente en el plan perfecto de Dios, preparando a la humanidad no para esta tierra, sino para la eternidad. ¿Estamos? Bien. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué notan de diferencia entre esta oración y nuestras oraciones actuales bajo estas circunstancias? Ellos están dispuestos a seguir haciendo lo que Dios les dijo y no pedir protección de la amenaza. Normalmente decimos, Señor, protégenos. Es que esto es para glorificar el nombre del Señor, no para hacerse famoso él ahora. Otra vez. Esto era para glorificar el nombre de Jesús, para Ajá. hacerlo grande. ¿Sí? Y ahora mucha gente lo hace para poderse hacer famoso. Y si en lugar de hablar en tercera persona, o en tercera persona, hablamos en primera, aunque sea en primera plural, no importa, porque a veces así somos. Vemos cualquier dificultad, cualquier oposición, ay Señor, protégenos, ay Señor, defiéndonos. Y fíjense las palabras de ellos: danos más de nuevo. O sea, nada de me hago para atrás o me arremolino ahí, me amilano, ¿sí? Sino, Señor, dame más fuego, dame más de nuevo, dame más de ti para, vámonos, ir con todo, proclamando el nombre de Jesús. Un poquito diferente, ¿no? Anímanos. Hay una canción que, bueno, un coro, que se enciende el fuego de mi corazón, Señor. Enciende el fuego de mi corazón para que pueda predicar cada vez más con tu unción, algo así dice, no me acuerdo, ¿sí? Como quiera Dios, aquí menciona como quiera decir, mira tus amenazas. Ah, sí, por eso, claro. Pero a lo que voy es, ellos estaban, y lo insisto, estuvieron, desde que oyeron lo que Pedro y Juan les estaban contando de lo que les pasó, insisto, pudieron haberse ido con la finta y del evangelio barato. Gloria a Dios, se convirtieron 5,000. Gloria a Dios, se les confrontó a las autoridades. Pero no se fueron con eso. ¿Mandé? Los avergonzamos. Dios estuvo con nosotros y les dimos en la torre. No, no se fueron con eso. Ellos sabían, insisto, claramente lo que se les venía encima. Y lo notaron desde el principio. Y aún sabiendo esto, de las amenazas que se cernían sobre ellos, no pidieron protección, no pidieron, o como decíamos, no se fueron a su casa, no desertaron, no se chicopalaron, no reprendieron a los amenazantes y al demonio que los estaba incitando. No, Señor, danos más de ti, danos más de nuevo, danos más palabra. Fíjense cómo dice la segunda parte del versículo 29, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen, ¿qué cosa? Tu palabra, no tus ideas, no mis ideas, no mis conceptos, no mis buenas intenciones, sino tu palabra, tu palabra. Mientras extiendes tu mano, o sea, ¿qué le están pidiendo? Nosotros estamos dispuestos a hacer lo que a nosotros nos corresponde, que es extender tu palabra, y te pedimos, Señor, tú extiende tu mano y haz lo que solamente tú puedes hacer. El poder, los milagros. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Petición concedida, sí o no? ¿Era para su beneficio, sí o no? No. ¿Era para el beneficio del plan de Dios? Era, lo que hemos comentado muchas veces, ¿me niego yo
me humillo yo, me hago chiquito, ¿cómo se llama? Me menguo yo, es la palabra, gracias, menguo yo para dejar que la obra del Señor, que el propósito del Señor, que Dios mismo se haga grande en mí. No yo, sino Dios. Bajo el mismo sentido que posteriormente Pablo toma también para sí. Que mengue yo cada vez más y que Él sea más fuerte en mí. Entonces, cuando vemos eso y que el lugar donde estaban tembló porque la presencia del Espíritu Santo estaba ahí, mis amados, qué diferente esos momentos a cuando yo, ¡ay, sí, Señor, ay, estoy contigo! Y cosas por el estilo que vemos ahí todas raras y que no cambian a la gente. Asustan, ¿sí? Y que, que gritan y se revuelcan y hacen y que si alguien me toca y supuestamente es porque el poder del Espíritu Santo, después del empujoncito en la frente, me voy a caer, primero choco a ver si me van a cachar. ¿Sí? Sí. ¿Mandé? O el vómito santo, o el golpe santo, ese tipo de cosas que insisto, no cambian a la gente. Y que lo único que hacen es engañar la fe de las personas, otra vez, tratando de satisfacerse a sí mismos. Yo no sé, me gustaría a veces si estuviera en esos lugares, hacer una encuesta. Oye, si ahorita te amenazaran de muerte, ¿qué harías? Por creer en Jesús, ¿qué harías? Es fácil, ¿no? Sí, pero es que es pura emoción, ¿sí? Y esto es convicción. Lo que estamos leyendo aquí es convicción. Insisto, cuando les estoy diciendo a ustedes, ojalá tomemos el ejemplo de esto, no estoy hablando de esperar a que nos amenacen. Pero cuántas veces, insisto, a veces hasta nos da pena hablar a alguien que ay, ¿qué va a pensar de mí? Porque le testifico de Cristo, o porque sepa que soy cristiano. Cuando hablo de tomar el ejemplo de ellos, estoy hablando de convicción. Convicción en quién hemos creído. Muy bien. ¿Cuál es la consecuencia de este tipo de actitud de ellos, de esta convicción que ellos están teniendo? Al igual que lo habíamos visto al final del capítulo 2, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Aquí está el versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Ahí me ha tocado estar en lugares donde se habla acerca, por ejemplo, de la siembra y la cosecha y del gran poder de Dios, y cómo Dios, por ejemplo, se toman los pasajes que hemos estado mencionando acerca de cómo Pedro habla en el pórtico de Salomón en el nombre de Jesús, 5,000 personas se convierten, y luego cómo Pedro se enfrenta a las autoridades y les mueve el tapete, y luego cómo el resultado de esto, de cómo la gente vivía en ese entonces. Versículo 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Este Bernabé lo vamos a ver más adelante, después en el libro. Levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y le trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Así es que, hermanos, es importante que nosotros manifestemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor dándole. Yo no soy motivador de eso, es que no me la sé todo el sketch, pero se brincan esos pedazos y caen en este versículo. ¿Con qué motivo? Con el motivo de traigan,
traigan. Y observen, ¿está mal traer? No 100%. La cosa es que, por ejemplo, en el sentido en que la iglesia lo estaba haciendo en este momento, era que ellos vendían sus cosas y se repartía entre todos, y observen, no había ninguno que tuviese necesidad. Sí, claro, a todos se les repartía de acuerdo a su necesidad y no había alguien que estuviese pasando por algún apuro. ¿Por qué el capítulo que sigue empieza con una tragedia? ¿Y en base a qué se da esa tragedia? A ver, vamos a me quedan 15 minutos. Vamos a ver hasta dónde avanzamos hasta aquí. Versículo 1 del capítulo 5. Perdónenme, aquí se me olvida algo. El ejemplo que se pone aquí en el versículo 36 es de un tal José. Los apóstoles le llamaron Bernabé. Decíamos, este Bernabé es el que después vamos a ver junto con Pablo, saliendo por ahí algunos viajes, ¿de acuerdo? Este hombre era levita. ¿Qué es un levita? Alguien que sirve en el templo, ¿sí? Natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. A ver, traten de pensar un poquito en estos dos versículos. ¿Por qué Bernabé, chipriota, levita, se le ocurrió vender una heredad y traer a los pies de los apóstoles? Ya estaba viendo hacia adelante. Ok. ¿Qué más? Posiblemente era de los primeros 300 también. Posiblemente. ¿Qué más? Porque acá dice que vivían así, que Sí. vivían para todos, entonces, pues ya ves que necesitábamos vender, ¿no? ¿Pero por qué ponen el ejemplo de él? ¿Por qué no ponen el ejemplo de Pancho, el de la esquina, que vendió ahí su terrenito? Y... Porque tenía manera, ¿no? O sea, económicamente estaba... Porque debería de haber sido Porque no le van a negar. No, aquí no habla, observen cómo no dice en lo absoluto de que nada más los ricos vendían y daban a los pobres. No, en realidad que era todos, o sea, todos se ayudaban mutuamente. No era nomás ¿Sí? el pueblo el que vendía, también los que servían. Sí, todos. Observen esto. A ver, ¿cuántos terrenos podía tener un sacerdote? Y menos un levita. O sea, el levita no tenía, Pues, su heredad era de Dios. De acuerdo con la ley, el Señor les había dicho, les vas a repartir a todas las tribus porción de tierra, pero a los levitas no, yo soy su heredad. No sé por qué tenía heredad. A ver, ¿por qué la tenía? ¿Quién sabe? El caso es que la tenía, pero como él, levita, sabía la ordenanza de Dios, Sabía que no era rico. ¿por qué aferrarse a algo? Ya era suya, pero era levita. No podía. Quiero que observen esto, mis amados. Él no batalló, pudo haberse aferrado a ello, como ser humano, pudo haberse aferrado, pero como levita, sabía que él no tenía derecho a heredad. Y ahora, conociendo a Jesús, y si veía que cómo estaba viviendo la gente ahí, menos. Entonces, ¿por qué aferrar? Y luego, insisto, lo que más a mí en lo personal de repente me da mucho un cosquilleo aquí interno, siento mariposa en el estómago cuando oigo estas predicaciones, que justamente utilizando el ejemplo de este Bernabé, se aprovechan de la gente para que la gente traiga y que sean los siervos de Dios los que se aprovechen de exprimir a la gente y que no regresen a la gente lo que la gente está dando. O sea, fuera totalmente este espíritu de dar y de servir con lo que hay a otros. Y yo no estoy hablando de regresar a vivir en esos tiempos. Esos tiempos eran tiempos muy especiales. E insisto, mucho de esto
esa consecuencia también de lo que ellos veían venir, que lo veían venir desde el capítulo 2, persecución por causa del nombre de Jesús. Entonces, y no estoy hablando de que regresemos a eso, a lo que voy es, ¿por qué utilizar el Evangelio para enriquecerse en el nombre de Jesús? Es aberrante totalmente. Y como decíamos hace un rato, desgraciadamente con ese tipo de cosas que emociona a mucha gente, la gente es engañada y cree que el Evangelio es eso, que es algo que vamos a ver el domingo, y que espero que después de que veamos eso el domingo, por lo menos sigamos siendo los mismos. Desgraciadamente hemos sido enseñados en cosas muy aberrantes. El otro día, por ejemplo, alguien de aquí, una chica de aquí, llegaba y me decía: oye, hermano, escuchamos las grabaciones de estos temas de santidad que hemos estado tocando. Entonces quiere decir que si yo no estoy en ese camino, no soy salva. La respuesta fue: bueno, no se trata simplemente de que seas salvo, no, que es importante que seas salva. Lo importante es que cómo está siendo tu vida. Porque si tú dices, con el pretexto de que soy salva, hago de mi vida lo que yo quiera, estamos en un error. Entonces yo te preguntaría: tú dime. Y me dijo: bueno, pues quién sabe. Ante los hombres, pues bien, porque me porto bien, pero ante Dios sí tengo ciertas dudas. Y es ahí precisamente el meollo, ¿no? Que es importante entender que el Evangelio no es, insisto, nada más una puesta en escena para que yo me sienta bien, ni una filosofía que llene mi corazón. No, el Evangelio, el verdadero sentir del Evangelio, la autenticidad del Evangelio es como estos hombres que estaban dispuestos a todo, aún a morir, simple y sencillamente por tener la esperanza de vida eterna en Jesucristo. Punto. No caben entonces los egoísmos y las avaricias, y mucho menos si en la parte mundana son objetables, mucho menos caben dentro del ámbito del cristianismo. ¿Sí? Muy bien, entonces, ahora sí, con este preámbulo vamos a pasar por lo menos a la primera parte del capítulo 5, y ahora sí tratar de entender por qué la severidad de lo que le pasó a esta parejita de la cual se está narrando aquí. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. ¿Estamos? O sea, los dos se confabularon ahí, se pusieron de acuerdo, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Y qué pensaría Ananías? Aquí está, ya cumplí, ya me vieron, ya hice lo que todo el mundo está haciendo, ya estoy. Dice Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Conste que no nos dice cómo es que Pedro se enteró. Podemos pensar que a lo mejor el que le vendió llegó antes que Ananías, el que les compró llegó antes que Ananías y comentó. Pudiera ser una hipótesis. O que realmente Pedro como estaba lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, uno de sus dones es discernimiento, y pudo discernir lo que estaba pasando con Ananías. A mí me gusta más la segunda opción, pero bueno, hay quienes dicen que puede ser algo más no tan espiritual, pues. Versículo 4: reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? O sea, si era tuya, pues hombre, ya es tuya. Si la vendes, pues todo el importe es tuyo. ¿Para qué carambas andas tratando de engañar al Espíritu Santo si se supone que lo que todo el mundo está haciendo es vende y trae todo el producto de la venta para todos, y a ti se te ocurre nada más poner la pantalla, dar una mascarada y con esto tratar de cubrir las apariencias? Al oír a Ananías estas palabras,
no has mentido a los hombres, sino a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Como siempre dicen por ahí algunos muchachos, sí, a los jóvenes siempre nos toca el trabajo sucio. Pero bueno. Versículo 7. Pasando un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Por qué, mis amados, fue tanta la gravedad del castigo que esta pareja recibió? Una, que no contaminasen al pueblo. Desgraciadamente, y déjenme ponerlo así, desgraciadamente esas cosas ya no suceden. Y yo les digo, ay, qué drástico, no. Si nosotros vemos y analizamos cómo el Señor, desde los tiempos del Antiguo Testamento, limpia la iniquidad, invariablemente es, si alguien está contaminando al pueblo, que le den cuello, ¿sí? ¿Se acuerdan en una ocasión, por ejemplo, cuando el pueblo recién salía de Egipto, iban todavía por el desierto, y a alguien se le ocurrió meterse con la esposa de otro? ¿Qué le hicieron a este alguien? Lo apedrearon, ¿sí? ¿Por qué? Imagínense, el pueblo estaba bebecito apenas, un bebé, déjenme ponerlo así, recién sacado de la matriz, porque donde el pueblo se reprodujo fue en Egipto, y apenas recién nacido, y empieza a haber contaminación de la iniquidad, de algo que a Dios lo molesta mucho, que se llama adulterio. ¿Cuál es la ordenanza de Dios? Apedréenlo. Porque ese castigo debía servir de ejemplo para que a nadie más se le ocurra hacer eso. Ahora bien, preguntaba yo, ¿por qué la drasticidad de este castigo? ¿Por qué Pedro lo confronta tanto a Ananías y a Zafira de que engañaron no al pueblo, no a los hombres, sino a Dios? El hecho de que la gente se pudiera dar cuenta de que una tranza se estaba permitiendo, desgraciadamente es muy, muy peligroso, ¿sí? Y los apóstoles lo sabían. Y es por eso que a veces hay tanta drasticidad y cuando, si es que aquí no se permiten ciertas cosas. Por ejemplo, en la casa, con mis hijos, música mundana está prohibida en mi casa. No me meto en otras casas, pero en mi casa esta música está prohibida. Y a veces la confrontación es, qué drástico. El problema es que si se permite eso, o déjame ponerlo así, la regla es no música mundana. Si por ejemplo mi esposa o yo de repente prendemos ahí el radio o oímos, ¿qué creen que pase con esa regla? Se rompe automáticamente. Por eso es que es importante entender, si eso pasa por ejemplo nada más en una casa, cuando estamos hablando de la iglesia del Señor, y no estoy hablando de lugar, sino de la organización de gente que somos la iglesia del Señor, a veces tiene uno que ser muy drástico en el sentido de es que esto sí y esto no se permite. Porque cuando se permiten ciertas cosas, es muy fácil que los demás caigamos en el juego, ¿por qué a ellos sí y a mí no? Entonces podemos llegar a ocasionar que la estructura de la iglesia se rompa por contaminaciones que pudieran ser en apariencia insignificantes. Obviamente el caso que está mencionando aquí
no fue un caso insignificante. Y la gravedad del caso estriba en que, ¿cuál era el espíritu de todos los discípulos con respecto a sus cosas? Compartirlas con los demás, buscando el bien de ¿quién? El bien común. ¿Estamos? Este era el espíritu con que la iglesia estaba empezando a nacer. Y estos llegan con un espíritu egoísta, quizá no de ambición, porque bueno, por lo menos estuvieron dispuestos a vender, pero a fin de cuentas se dejaron contaminar por el egoísmo y no lo dieron todo. No es tanto cuánto se quedaron, ni siquiera nos habla de un porcentaje, si fue poco, si fue mucho, no, eso no es lo importante, sino que simple y sencillamente rompieron la armonía de lo que la iglesia estaba haciendo. Y por eso es que, como dice Pedro, no estás engañando a la gente. A lo mejor la gente ni se entera. Pero lo que Dios está haciendo, lo que Dios está fomentando en su pueblo, esa unidad de la cual habló Jesucristo, se está rompiendo con esto. Y por eso es que podemos entender el por qué el castigo de estos dos es tan drástico. Y fíjense cómo, hasta aquí termino con el pasaje que sigue. O sea, cuando se conserva la pureza, la rectitud del ambiente de la iglesia, del cuerpo de Cristo, fíjense lo que pasa. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Está hablando de la gente de fuera. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿En base a qué, mis amados? Punto número 1, la convicción de en quién hemos creído. La convicción de que el creer en Jesús no es jugar a los soldaditos. Creer en Jesús, perdónenme que lo ponga así, es un juego de vida o muerte, tanto en sentido espiritual como en sentido real, y más para esta época de la que estamos refiriéndonos ahorita. Es más, a lo mejor dentro de nuestro contexto social aquí en la ciudad de Monterrey no tenemos este peligro de muerte, pero si bien es cierto hay discriminación, te ven raro. Yo me acuerdo donde yo estaba trabajando anteriormente, cuando se hablaba de los protestantes y que se decían muchas cosas, invariablemente volteaban a verme. Y bueno, no, pero a lo mejor no todos, ¿sí? Bueno, buscaban un poquito de respeto. Si no, pero todos son iguales, había otros más bravos, o más directos. No, todos son iguales. El caso es que de alguna manera se nos diferencia porque no somos iguales que todos. Pero hoy por hoy, y de hecho la semana pasada oramos, ¿no? Por Chiapas, por Tabasco, donde persecución hoy en nuestros días está sucediendo, y gente es muerta, y gente es arrebatada, se les arrebatan sus cosas, sus posesiones, por el único pecado de creer en Jesucristo, de tener la convicción de que en ese nombre, si yo creo en ese nombre, es de ahí para adelante y no hay vuelta atrás, cueste lo que cueste. ¿Sí? Y miren, a lo mejor voy a sonar muy catastrófico, pero seguro estoy que tiempos así nos van a tocar ver. Es decir, ¡ay, qué feo! Pero de lo que estamos hablando es de guardar, insisto, la convicción y la fe en Jesús, sin ser aislados,
sin ser separatistas, sin ser, vamos, ni meternos debajo de una campana, porque no, estamos en el mundo, eso no lo podemos soslayar, pero de estar en el mundo a dejarnos influenciar por el mundo, sí hay diferencia, y mucha diferencia. Cuando estamos hablando de convicción, observen lo que ellos hacían, creían en Jesús y pedían al Señor de nuevo, ¿sí? No para confrontar, sino para hablar la palabra. Era lo único que pedían. Nada más. Dice, si nosotros hablamos y tú haces lo que Sí, así es. Y no estoy hablando de guardarnos en nuestros locales y estar orando todo el tiempo, no, para nada, sino simple y sencillamente con la convicción, insisto, de que creo en Jesús, expandir la palabra, dejar que otros también conozcan a Jesús. Así como nosotros recibimos el mensaje de quién, directamente del Espíritu Santo, a lo mejor algunos, pero les puedo asegurar que la mayoría de los que estamos aquí, si no es que el 100%, fue de otra persona. Y eso mismo es a lo que el Señor nos llama, sin pena, sin temor, pidiéndole a Él simplemente el denuedo para hablar de su palabra y que otros vengan a ser salvos también en el nombre de Jesús. De eso se trata la iglesia, no de ser, insisto, separatistas, no, sino estar allá afuera haciendo la obra que estas gentes empezaron a hacer. A donde iban, llevaban el mensaje del Evangelio, ¿sí? Y con eso transformaron al mundo. ¿Qué quiere decir? ¿Que llevaron al mundo a estarse arrodillándose en las iglesias? No, a ser salvos para la eternidad. Y esa es la gran diferencia. Sí, de hecho es que todas estas cosas, por eso digo, a lo mejor suena catastrófico, desgraciadamente está anunciado, ¿sí? Y dice el Señor, si a mí me están haciendo eso, a ustedes no les va a ir mejor. Y en eso ustedes estamos también incluidos nosotros. ¿Ok? Entonces, mis amados, si algo podemos aprender de este capítulo nada más, es depender de Dios, convicción en Jesucristo, saber, lo hemos repetido mucho, en quién hemos creído, y que en Él está la autenticidad. Déjenme, a lo mejor suena muy redundante, la autenticidad de la verdad de Dios, no nada más para nosotros, sino para todo el mundo. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien, Señor, te pedimos que tu palabra, Señor, haga una huella en nuestro corazón y que podamos, Señor, ser claros en nuestra convicción, claros en nuestra fe, claros en la certidumbre que tenemos en ti y de ti, Señor. Que por tu nombre, Padre, podamos vernos impulsados, Señor, a compartir esa bendita salvación que tú nos has traído a aquellos que no te conocen, Señor. Que con denuedo, con perseverancia podamos hablar no nuestras ideas, sino tu palabra, Padre. Que podamos enfrentarnos a cualquiera sin desafío, Señor, simplemente con humildad, sabiendo que dependemos de ti, pero que podamos ser testigos claros de tu obra maravillosa en beneficio de todo aquel que quiera escucharla y quiera atreverse a confiar y a creer en lo que tú has hecho, Jesucristo. Gracias. Te bendecimos, Señor, y sobre todo ayúdanos también a que la pureza de tu doctrina, la pureza de tu enseñanza, Señor, siga prevaleciendo. Que la pureza de nuestro corazón, Señor, acerca de nuestras intenciones, siga estando siempre transparente, nítida, delante de tus ojos, Señor. Examínanos constantemente, Padre, para que podamos ser conscientes de las cosas que tú buscas en cada uno de nosotros. Te lo suplicamos, Padre.